noches. Mi nombre es Adrián Pláceres, represento a Laboratorio Belmore. La noche de hoy, pues, la doctora Alejandra Beatriz Finol Guillén, ginecólogo, obstetra y médico materno-fetal, les hablará acerca de la importancia del control prenatal. De antemano, muchísimas gracias por acompañarnos, por tomarse el tiempo en estar acá presente con nosotros y espero pues les sea fructífero estos minutos invertidos con nosotros. Gracias y a sus órdenes. Adelante, doctora. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Adrián. Déjame mover acá un momentito, listo. Sí, pues hoy muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar acerca de la importancia del control prenatal. Escogí este tema porque, aunque parece básico, una embarazada representa 2 pacientes en uno. Entonces, me parece súper importante que en cualquier nivel de atención, digamos, se sepa canalizar a una mujer embarazada y se sepan estos puntos claves que tenemos que tomar en cuenta a la hora de estar ante un embarazo, ¿no? Entendiendo el porqué de las cosas va a ser un poquito más fácil que las apliquemos a nuestro ejercer diario. El control prenatal, bueno, son esa serie de visitas que debe cumplir la embarazada a la institución de salud, a su respectiva consulta médica. ¿Con qué finalidad? La finalidad de vigilar cómo evoluciona este embarazo, por supuesto detectar los riesgos, porque todos los embarazos pueden ser distintos, todas tenemos riesgos distintos, antecedentes, entonces esto hay que tomarlo en cuenta. ¿Para qué? Para prevenir complicaciones y por supuesto irnos preparando, digo irnos como mujer, ¿no? Para el parto, para la maternidad, para la crianza, lactancia, ¿bien? Y nosotros formamos parte importantísimo de este proceso. Existen algunas enfermedades que siguen siendo causas principales de muerte materna, ¿no? Como la preeclampsia y los trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces, nosotros tenemos como que ir directo a esto que es más frecuente, ¿no? Lo que es en la mujer sigue siendo la preeclampsia, las hemorragias o el sangrado y las infecciones, la principal causa de mortalidad materna. Y también a la hora de cuidar a la mamá, como les dije, son 2 pacientes en uno, vamos a cuidar a un bebé también porque vamos a disminuir la incidencia de prematurez, de asfixia, vamos a detectar a tiempo malformaciones congénitas en caso de que se presenten, bajo peso al nacer, síndrome de dificultad respiratoria. Todo esto es lo que queremos evitar y es lo que más comúnmente se presenta cuando hablamos de complicaciones. Y fíjense que en esta lámina digo que no solamente se trata del número de visitas que se hacen, ¿no? Sino la calidad de las mismas. Es lo que les decía al principio. Hay algunas literaturas que hablan que lo ideal sería comenzarla desde el primer mes y mínimo una consulta por mes hasta el parto. Para esto, que ya les dije, identificar complicaciones, por supuesto, identificar si existen signos de infección, porque las infecciones son una de las principales causas de parto prematuro, por ejemplo, signos precoces de preeclampsia y hablar mucho sobre las medidas preventivas. Ahora, quise colocar esta lámina porque sé que la mayoría de los embarazos no son programados, pero sí cada vez acuden más pacientes a la consulta con su pareja y me dice: doctora, hoy vengo a mi control ginecológico, pero mi plan es ya buscar un bebé, ¿no? Y esta consulta debería ser importante y nosotros tenemos que ser voceros de esta importancia porque si la mujer se prepara y está en el mejor estado de salud para gestar, los resultados van a ser muchísimo mejores. Entonces podemos ir un pasito adelante reduciendo los riesgos que podamos modificar. Vamos, por supuesto, a hacer una historia médica completa de la paciente. Si hay alguna patología crónica, por ejemplo, una mujer diabética, esto lo vamos a tratar de equilibrar o a tratar de que este trastorno esté lo mejor posible para ella embarazarse. Asimismo, recomendar la ingesta del ácido fólico, mínimo 400 microgramos al día. Lo ideal es que desde que la mujer planifique buscar al bebé, lo comience a tomar. Hablan de incluso 3 meses antes, ¿no? Y mantener en el primer trimestre. Importancia de que la mujer tenga vacunas que no se pueden colocar durante el embarazo, como por ejemplo la vacuna de rubiola, varicela, hepatitis, y muchas guías recomiendan que si se las colocan se busque el embarazo mínimo un mes después, ¿no? También pasa a pacientes que pueden consumir tabaco, alcohol, etcétera, entonces tenemos que ver todo lo que podría afectar este futuro embarazo. Por eso siempre me gusta hacer el paréntesis de la consulta preconcepcional, porque ojalá todas la pudiéramos hacer. Entonces, muchas llegan y dicen: ya estoy embarazada, ¿ahora qué? ¿Cuándo debo comenzar? ¿Cómo es este camino, no? Idealmente, deberíamos hacer la primera consulta antes de la semana 10. Llamamos
en mi consultorio la tenemos como la consulta de vitalidad fetal o vitalidad embrionaria, porque vamos a ver que haya un embarazo con un embrión vivo, con latido, que esté implantado donde tenga que estar, vemos las condiciones bases de la mujer, si hay algún trastorno no tratado, pues tratar de manejarlo lo mejor posible sin afectar el embarazo, si se está tomando algún tipo de medicamento que pueda afectar, suspenderlo. Es decir, esa primera visita ideal debe ser antes de la semana 10 para poder intervenir de mejor manera, ¿no? Hablan de que más o menos entre 7 y 11 visitas en general, pero eso también es bastante controversial, ¿no? En un embarazo que no esté complicado, se recomienda que sea cada 4 semanas, o sea, mensual, durante las primeras 28 semanas. Estoy hablando de un embarazo de bajo riesgo, un embarazo que va evolucionando bien, y luego de la semana 28 hasta la 36, cada 2 a 3 semanas. Y ya después que a la 37, 38 semanal, porque luego de la 37 ya el embarazo está a término. El Ministerio de Salud tiene un esquema manual, esto lo puso en el 2008, que hablaba que va a depender del grado de riesgo obstétrico. Este riesgo se evalúa en la primera consulta, que debería ser antes de las 20 semanas, y en los controles posteriores en la semana 25, 30, 34, 37, 40, etc. Pero decir que son tantas consultas como poner un número genera controversia. ¿Por qué? Porque cada paciente es diferente y puede ser, como me ha pasado, que las pacientes van muy bien hasta la semana 28 y de pronto en la semana 30 nos encontramos con un bebé que se nos está quedando pequeño y la tenemos que empezar a ver cada 2 semanas porque tenemos que estar monitorizando el crecimiento del feto. Entonces, esto es relativo, va a depender mucho de la evolución de la paciente. En el primer control, ¿qué tengo que hacer? Por supuesto, como siempre nos han dicho en medicina, la historia médica es clave. Una historia médica completa nos permite tratar a la paciente de la mejor manera. Esto incluye conocer antecedentes familiares, si hay enfermedades genéticas en la familia, antecedentes propios de la paciente, ver ya a la hora de hacer el examen físico, importante saber el peso con que la paciente se embaraza, porque esto nos va a permitir ese margen de ganancia durante el embarazo. Si ya tuvo embarazos, bueno, ¿qué riesgos ha tenido? Pues, obviamente, si es una mujer que tuvo preeclampsia, tiene mucha más probabilidad de volverlo a tener en este embarazo. Si tuvo un parto pretérmino, yo tengo que tomar medidas en este embarazo o referirla a otro nivel de atención porque muy probablemente esta paciente va a tener otro bebé prematuro. Entonces, esto yo lo tengo que evaluar para ir clasificando a las pacientes. También en la primera consulta es importante que haya un ultrasonido, porque no siempre la fecha de última menstruación es confiable, y así yo poder datar el embarazo. Ver los hábitos y miren que puse en mayúscula en el primer cuadrito lo que decía educación. ¿Por qué? Porque en esa primera consulta hay que tomarse el tiempo de explicarle a la paciente qué se puede hacer, qué no se debe hacer, cómo se debe llevar el embarazo y todas esas dudas que a veces parecen triviales, pero que no lo son, ¿no? Como que sí puedo hacer ejercicio, cosas que se pueden o no comer, que ya las vamos a hablar un poquito más adelante. Laboratorios, por supuesto, le vamos a pedir una serie de laboratorios. Todos tienen un porqué, son sumamente importantes, saber su tipo de sangre, porque si es ORH negativo va a haber riesgo de inmunización y su inmunización en el feto, ver cómo está la hemoglobina, la glucosa es sumamente importante porque glucosas alteradas en ayuno desde el primer trimestre nos permiten que si ya la vemos alterada, tomemos medidas desde este momento y evitar la progresión o la aparición de diabetes gestacional. Pedir, por supuesto, todo lo que es VDRL, VIH, hepatitis B, y en algunos países también hacen test para clamidia y gonorrea, que sería ideal. También los test para detectar inmunidad para rubiola y yo se los pido a todas las pacientes el perfil tiroideo, por lo menos TSH, T3 y T4, sin embargo muchas sociedades lo recomiendan, otras no, pero debemos recordar que, por ejemplo, el feto no produce hormona tiroidea hasta la semana 20 de gestación. Si estamos ante una mamá que tiene un perfil tiroideo alterado y este bebé no está recibiendo el suficiente aporte de las hormonas tiroideas, esto repercute en su desarrollo cerebral, desarrollo neuronal, etcétera. Entonces creo que por lo menos pedir TSH, T3 y T4 libre, con esto podemos estar bien. Y sin olvidarnos, me pasó algo ahí que es sumamente importante, el cultivo de orina. Cultivo de orina porque existe algo en el embarazo que se llama la bacteriuria sintomática y esto puede generar muchísimas complicaciones, hasta pérdidas del embarazo, entonces se recomienda hacer cultivo de orina por trimestre. Ahora, siempre preguntan lo del peso, las pacientes siempre lo van a preguntar, ¿cuánto puedo ganar? Y no hay una sola respuesta, porque esto va a depender del peso con el que la paciente se embaraza. No es lo mismo alguien que tiene un índice de masa corporal
normal a alguien que se embaraza con obesidad. Obviamente una mujer que se embaraza con obesidad tiene que ir, en realidad todas deberían ir de la mano de un nutricionista o un nutriólogo, pero si una mujer se embaraza con obesidad, vamos a restringir un poco más esta ganancia o a verificarla de una forma más frecuente, ¿no? Igual todas deberían tener una interconsulta con nutrición. Ahora, esta guía me encanta, es de la Organización Panamericana de la Salud, está en internet, la pueden conseguir, está muy buena, y habla de las recomendaciones sobre la atención prenatal para una experiencia positiva del embarazo. Ellos clasifican toda esta experiencia o este control en varias intervenciones nutricionales, evaluación materno-fetal, cuáles van a ser las medidas preventivas, qué puedo hacer ante todos esos síntomas que se presentan, porque obviamente la paciente no los va a preguntar a nosotros, eso se los voy a dejar en un cuadrito al final. Y bueno, también las intervenciones en los sistemas de salud, pero ese tema ahorita no lo voy a tocar. Ellos ponen varios cuadros en donde hablan de conductas recomendadas, conductas no recomendadas o algunas que se recomiendan bajo ciertas condiciones. No voy a hablar de todos, traté de resaltar las más importantes y las que vale la pena como que recordar y manejar en todas las pacientes que nos lleguen a la consulta, ¿no? A todas se les recomienda, obviamente, esta es la base, es como el pilar de todo. Una alimentación saludable que suena repetido, pero la mujer embarazada está programando a su bebé. Todo lo que haga la mujer durante el embarazo, su alimentación, su calidad de alimentos va a repercutir en su bebé y va a repercutir en el riesgo de que ese bebé al nacer o luego en su infancia, adolescencia, tenga más riesgo de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de obesidad, es decir, es impresionante esto de la programación fetal, pero ya eso es otro tema, ¿no? Y fíjense que también habla muy recomendado de asesoramiento sobre actividad física durante el embarazo, porque sí es recomendable la actividad física a menos que exista algún factor de riesgo. Siempre tiene que ser como que conversado con el médico, pero en líneas generales la mayoría de los embarazos son de bajo riesgo, entonces una mujer con un embarazo de bajo riesgo puede hacer o practicar alguna actividad física, evitando por supuesto el impacto, el riesgo de caídas y la intensidad que sea muy marcada, una intensidad moderada del ejercicio. Y la otra, que esta también es muy, muy importante y es básica, es el hecho de que para prevenir desde anemia, sepsis puerperal, nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, se recomiendan los suplementos. Suplemento diario por vía oral de hierro y ácido fólico. Hierro elemental, más o menos 30 a 60 miligramos. Ahorita les voy a dejar las equivalencias para que se sepa cuando lo enviamos a la embarazada cuál debe ser ese valor, ¿no? Y ácido fólico mínimo 400 microgramos. Fíjense que es menos de 1 miligramo, es 0.4 miligramos de ácido fólico, es lo que se recomienda. Sin embargo, si ya la mujer tiene antecedentes de bebés con defectos del tubo neural o hablamos de mujeres que reciben anticonvulsivantes, van a necesitar una dosis mayor de ácido fólico, como de 4 miligramos aproximadamente. Que es importantísimo sobre el hierro, y lo quise recalcar y hice una lámina para esto, es el único nutriente cuyas necesidades no son cubiertas con una dieta normal. Esta palabra normal quiere decir más o menos con una dieta balanceada que incluya todos los grupos de alimentos. Y lo que les había dicho en la anterior, 30 miligramos al día es lo que se requiere, la dieta corriente no supera los 15, entonces sí, hay que suplementarse. A veces el hierro les va a caer mal, a veces van a sentirse estreñidas, un poco distendidas, pero entonces ahí nosotros vamos a ir viendo cuál tolera mejor, ¿no? Viene en forma de fumarato, gluconato o sulfato. Esta guía habla de usarlo a partir de la semana 16 y muchas también hablan que en el primer trimestre solo dejar el ácido fólico. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre hay náuseas, hay mucha parte de alteración gastrointestinal, entonces con el ácido fólico vamos bien el primer trimestre y ya luego incorporamos el hierro, pero hay que individualizar cada caso porque si nos llega una paciente que en el primer trimestre tiene 9 de hemoglobina, obviamente le vamos a poner el hierro, ¿no? Es tratar de como que no hacer una receta de cocina, sino lo que cada una va necesitando, pero los suplementos son básicos. ¿Por qué es importante el consumo de ácido fólico? Bueno, esto no lo digo yo, lo han dicho muchos estudios. Aquí esta es la guía de control prenatal con atención centrada en la paciente, la guía de práctica clínica hecha por el IMSS en el 2017. Fíjense que hay un estudio que incluyó aproximadamente casi 1.200 embarazadas y demostró que estos defectos del tubo neural, llámese espina bífida, anencefalia, disminuyeron de 3.5% a 1% en el grupo que sí recibió el ácido fólico. Y bueno, nada más esta suplementación, que es de 400 microgramos al día en todas las embarazadas, disminuye casi, o sea,
no más de algunas guías hablan de 75%, esta habla de un 93%, el riesgo de estos defectos. Y lo que les había dicho anteriormente, que se recomienda una dosis de 4 a 5 miligramos, es decir, una dosis mayor, personas o mujeres que tengan un hijo previo con un defecto del tubo neural. Es decir, que si ustedes están haciendo esa historia clínica y ven que es una mujer que tuvo un bebé con una espina bífida, tuvo un bebé con anencefalia o alguna alteración del sistema nervioso, esa mamá tiene que tener un suplemento de ácido fólico de 4 o 5 miligramos como mínimo. Y como parte de las intervenciones nutricionales, lo que le había dicho de que la cantidad, en cuanto a la dieta, debe haber una cantidad adecuada de energía, proteínas, vitaminas y minerales. Obvio, yo no soy nutricionista, pero es importante que si la paciente tiene la posibilidad, también sea orientada a los alimentos que mejor van a repercutir en su embarazo. O sea, alimentos de calidad, alimentos para ella, alimentos que sean favorables para el desarrollo del feto. Y abajo, en el cuadrito que dice que el equivalente de los 60 miligramos de hierro elemental que les menciono, que necesita la mujer de 30 a 60, vemos que si tenemos un preparado que es de sulfato ferroso, debe ser de 300, si es fumarato debe ser 180 y si es gluconato debe ser 500 miligramos. Entonces, esto es importante porque así ya sabemos que, bueno, cualquier multivitamínico tiene tanto y es sulfato, es fumarato, gluconato y sí está cumpliendo con los requerimientos. Esa parte me pareció muy importante. Calcio se le debe dar a todas, no es recomendada en contextos específicos. De hecho, el calcio se aumenta la absorción del mismo en el embarazo y está recomendado en poblaciones que tengan baja ingesta de calcio. Generalmente nosotros cubrimos nuestras necesidades de calcio con la alimentación. Se recomiendan embarazadas que estén en poblaciones con dieta baja en el mismo, embarazadas con desnutrición, embarazadas según el contexto social, 1.5 a 2 gramos de calcio y también hay estudios que hablan de que participan en disminuir el riesgo de preeclampsia. Igual con la vitamina A, solamente se recomienda como método para prevenir ceguera en embarazadas donde hayan o vivan en zonas con déficit de vitamina A. Ahora, esto es muy importante porque, como les dije al principio, nosotros somos los voceros y somos quienes a veces recibimos a la paciente en ese primer contacto, me embaracé y ahora qué. Entonces, una de las cosas es hablar de la alimentación. No es lo mismo una mujer embarazada que una mujer no embarazada. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune se deprime mucho durante el embarazo. Esto con la finalidad de que la mujer no rechace el feto, porque el feto es, a fin de cuentas, un cuerpo extraño, no pertenece a nuestro cuerpo. Entonces, estamos más susceptibles a bacterias que normalmente una mujer no embarazada no van a hacer daño normalmente, ¿no? Por ejemplo, listeria la podemos encontrar en leches que no estén pasteurizadas, quesos que no estén pasteurizados, también las carnes crudas o mal cocidas. Entonces, premisa, todos los alimentos tienen que consumirse bien cocidos durante el embarazo e incluso el huevo no debe comerse crudo ni comerse preparados con huevos crudos como la mayonesa casera, por ejemplo, porque por allí puede también transmitirse salmonela. Entonces, esto es como básico en mi primera consulta, siempre decir no alimentos crudos y, por supuesto, no tóxicos, ¿no? No alcohol, no tabaco, nada de esto. Ahora, si pasamos a la parte de la evaluación materna y fetal, hay guías que hablan de que tenemos que hacer mucho hincapié en la parte de la glucosa. Esta glucosa en ayuno en el primer contacto, si vemos una glucosa por encima de 92, ya tenemos que como poner el ojo en esa paciente, con recomendaciones nutricionales, recomendaciones de ejercicio si se puede. Por supuesto, se recomienda ampliamente la realización de la prueba de VIH y sífilis, sobre todo en entornos con alta prevalencia, y indagar mucho sobre el consumo de tóxicos, porque sabemos que pueden ser teratogénicos, pueden dar alteraciones muy marcadas, ¿no? Y no olvidarnos que en la semana 24-28, toda embarazada, porque a veces he visto que se le envía a mujeres, bueno, no, porque tenía obesidad o porque tiene un antecedente familiar, pero todas somos candidatas cuando nos embarazamos a que nos realicen la prueba de la tolerancia a la glucosa entre la semana 24 y 28, porque el embarazo es un estado diabetógeno. Entonces, estamos muy propensas a desarrollar diabetes gestacional. La evaluación fetal, obviamente, es importante, tenemos que evaluar a la mamá, también el feto, es en conjunto. Se hace el ultrasonido, ¿para qué? Para calcular la edad gestacional, mejorar la detección de las anomalías, mejorar, digamos, la experiencia que tienen las mujeres con el embarazo.
Y hay un ultrasonido que es sumamente importante, yo diría que es el más importante del embarazo, el ultrasonido de tamizaje de primer trimestre, que se hace entre la semana 11 y 13.6, puse 11 porque en muchas partes se les dice 11-14, pero es de 11 a 13.6, si se hace en la semana 12-13 muchísimo mejor. Y ahí, por ejemplo, como ven en la foto de abajo donde se está midiendo el feto, este ultrasonido es el que nos permite con más precisión saber la edad gestacional. Y ya nosotros al medir ese feto de cabecita, la parte más baja, la longitud cráneo-caudal, podemos decir, bueno, si coincide con la última menstruación o no coincide, y a partir de ahí datar el embarazo, porque datar el embarazo es como el principio básico para ya saber si un bebé se está quedando pequeño, si está creciendo más, saber cuándo van a nacer, etcétera. O sea, eso es vital. Y en este ultrasonido nosotros vamos a ver el riesgo, no vamos a hacer diagnóstico a menos que haya una alteración estructural grande, pero sí vamos a diagnosticar el riesgo. Todas tenemos un riesgo cuando nos embarazamos, riesgo de tener un bebé con alteraciones, entonces acá le vamos a medir ciertas estructuras, translucencia nucal, el hueso de la nariz, medir marcadores en sangre, todo esto para tratar de detectar el riesgo de la paciente, de tener un bebé alterado. Y no queda aquí, también ahí vamos a medir las arterias uterinas para ver el riesgo de preeclampsia, y ya se ha demostrado que, por ejemplo, cuando tenemos una mujer que tiene un índice de pulsatilidad alto o elevado o alterado en las arterias uterinas, la intervención de nosotros con aspirina, 150 miligramos de 100 a 150, preferiblemente antes de la semana 16, ya se ha demostrado que sí disminuye el riesgo de preeclampsia. Entonces, estamos haciendo algo para poder intervenir precozmente. Ya si ponemos aspirina en semana 30, ya el efecto no va a ser el mismo. Entonces, si tienen que recomendar un ultrasonido, este es uno de los más importantes. Medidas preventivas, por supuesto, lo que les mencioné al principio sobre el cultivo de orina, es importantísimo tratar las infecciones, porque hay algo muy común en las embarazadas, que es la bacteriuria sintomática. Tenemos infección, no sentimos absolutamente nada, como las defensas están bajas, esto puede ascender, ocasionar una pielonefritis, sepsis de punto de partida renal, es decir, se puede evitar simplemente dando los antibióticos correctos, y recordar que la mujer también es candidata a la vacunación. Generalmente luego de la semana 27, todas deben recibir la vacuna antitetánica, o también la que viene combinada, el DTPA, que es el toxoide tetánico diftérico, y la influenza estacional. Esas dos se tienen que colocar. Y por supuesto, actualmente la vacuna contra el COVID-19. Ahora, recomendaciones, son muchas, pero ya esto está aquí como que en las guías, ¿no? De que si, por ejemplo, hay náuseas y vómitos, existen varios remedios naturales, jengibre, camomila, hay compuestos de medicamentos que tienen vitamina B6 o piridoxina que pueden ayudar mucho, hay recomendaciones para la acidez, para calambres en las piernas, para la lumbalgia y dolor pélvico, para el estreñimiento, o sea, recomendaciones para todas esas alteraciones que son propias del embarazo. No ocurren en todas, pero sí en la mayoría, y bueno, para tratar de como tener una respuesta a cada uno de estos síntomas que se puedan presentar. Ahora, les hablé muchísimo de lo que fue la nutrición, porque es la base de todo. Suena repetido, pero no deja de ser así. Existen en el mercado componentes multivitamínicos como el Gestomed, que contienen, además de las vitaminas, contienen ácidos grasos. Este es un suplemento alimenticio que se puede dar incluso desde antes, cuando la mujer planifica embarazarse, embarazada y en el periodo de lactancia. A mis pacientes yo generalmente se los dejo de 3 a 6 meses si están dando lactancia, una vez que nace el bebé, ¿no? ¿Y por qué me gusta? Porque contiene estos ácidos grasos. Eso, que ya se los voy a explicar más adelante, la importancia del consumo del omega 3, y que estas cápsulas pasan por un proceso que se llama deodorización, es decir, elimina el olor, y una microencapsulación, es decir, que no te estás tomando el aceite, sino el polvo, y esto ayuda a que la embarazada la pueda tolerar de mejor forma, porque como en el embarazo hay muchos cambios gastrointestinales, hay más reflujo, el esfínter del esófago está con menos tono, todo se va a devolver, y obviamente este sabor a pescado no va a ayudar mucho con el hecho de las náuseas, ¿no? Entonces, esto me gusta mucho, también el hecho de que son gastroresistentes y que el contenido se libera a nivel del intestino. A la mayoría de mis pacientes les va bien con Gestomed. Ahora, les decía que tiene omega 3, y estos son ácidos grasos esenciales, es decir, que nosotros necesitamos suplementarlos porque no los producimos.
Y esa es la importancia de tener un multivitamínico que los contenga. No basta solamente con una dieta balanceada, los requerimientos aumentan de forma drástica durante el embarazo, estamos dando vida, entonces sí tenemos que apoyarnos con estos multivitamínicos y un multivitamínico adecuado. Porque hay pacientes que dicen, ¿qué pasa si no me lo tomo, si yo me alimento bien, pero no es suficiente? Ahora aquí les marqué la cantidad de omega 3 que tiene, de DHA, del ácido graso docohexanoico, y el otro, el EPA, y ambos son muy importantes. ¿Por qué? Porque van a participar en muchos procesos de desarrollo cerebral, de retina, etc. Y ven que también tiene una serie de componentes que se necesitan en el embarazo, como hierro, selenio, yodo, cobre, zinc, un sinfín, vitamina C, vitamina B, para así tener los suplementos necesarios. ¿Cuáles son los beneficios? Se han demostrado beneficios del omega incluso en la depresión postparto. Es decir, este ácido graso es maravilloso. De hecho, hay nutricionistas que recomiendan que todos debemos suplementarlo, embarazadas o no. Y también me refiero a los hombres por esto mismo de que es esencial, no lo producimos, ¿no? Y en el embarazo ya se sabe que mejora la agudeza visual del bebé, la percepción de los colores, la función cognitiva, la función autoinmune. Les dije que también tenía efectos sobre la depresión postparto, mejora el desarrollo fetal en general y también del cerebro del recién nacido. Nuestro cerebro tiene ácidos grasos, de componentes lipídicos, y esto va a influir directamente allí. Entonces, si la paciente puede tomar un multivitamínico que contenga omega, muchísimo mejor. De hecho, la recomendación para la embarazada y la mujer en lactancia es de aproximadamente 200 miligramos al día, y aquí el DHA está en 250, en cuanto a la información nutrimental del Gestomec, entonces sí estamos dando lo que se necesita. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Traté de comprimir todo lo más que pude como para hablar de lo más importante y lo básico que se debería hacer a la hora de hablar del control prenatal. Doctora, muchísimas gracias. A ti, Adrián. Gracias por su tiempo, doctores.